para el cálculo de edad gestacional, como lo es la primera ecografía. Esta paciente se le puya la barriga, o sea, se le hace una amniocentesis y le hacemos pruebas de maduración pulmonar. Si la prueba de maduración pulmonar en líquido amniótico, que es la relación lecitina-efinomielina mayor a 2, la presencia de fosfatidilglicerol, presente o ausente, ahí no tiene valor, ¿sí? Con esas dos, me sale positivo, debo desembarazar. Pero solamente la vamos a mandar en pacientes donde no tengo la gestacional, donde necesito tener otro arma. La arma que me está diciendo ahí es, hay madurez pulmonar, desembarazamos y quedaría para ese caso nada más, ¿sí? Cada vez somos menos invasivos. Si por otra opción que puedo utilizar, no sé exactamente cuánto tengo de edad gestacional, pero un peso fetal estimado cercano a 2.800 gramos va a dar en nuestro medio latinoamericano en el mayor al percentil 90 para 34 semanas, ¿sí? Entonces, eso me está diciendo a mí que es un peso mayor de 34 semanas y con ese hallazgo de una persona que calcula el peso fetal adecuadamente, en nuestro medio se asocia por encima del percentil 90 para 34 semanas, ya pasamos el periodo de maduración, por lo tanto la podríamos desembarazar. Son los casos específicos donde tenemos duda, esos son cositas que podemos utilizar. Y va a estar asociado a menos de un 5% de complicaciones serias en una unidad de recién nacido cuando usted tiene un peso de 2.800 o más. Las pruebas de bienestar fetal se hacen de acuerdo a la edad gestacional y eso es muy importante. Y ténganlo en cuenta dentro de los casos clínicos. Les pongo el caso clínico y no les pregunto de RPM, sino cuál sería la prueba más adecuada. Y les pongo un caso de 24 semanas, ¡pum! Y me ponen una monitoría. Mal. La monitoría no se manda a la semana 34. Entonces la prueba de valoración de bienestar se va a utilizar de acuerdo a la edad gestacional en que me llegue a la ruptura. ¿Cierto? Señor. Una duda con la amniocentesis, ¿no sería contraproducente realizar la amniocentesis? ¿Podría haber estado? La amniocentesis podría ser una coriamolitis o la precipitación del trabajo. Digamos que no precipita, pero es riesgo-beneficio en ese caso específico. Porque si usted no tiene una herramienta, en ese caso, que no tiene la gestación, no tiene no toma una medida, puede tomar la ecografía, pero si la ecografía te dice 2.300, te quedas con la duda. Si te dice más de 2.800, te evita la amniocentesis. Pero la amniocentesis te puede llevar a que tomes una conducta anticipada a que se te infecte el feto. ¿Sí? Entonces tiene riesgo porque es una procedimiento así que podría pasar, pero el riesgo-beneficio en ese caso específico. Por eso es que no lo usamos rutinariamente. Entonces, la monitoría fetal, idealmente semana 32, si tiene más de 30 semanas lo podemos utilizar utilizando unos criterios un poco más flexibles para la interpretación. El Doppler, semana 25-26, el perfil biofísico, ahí está otra tarea, ojo con las tareas. ¿A qué edad se comienza a pedir perfil biofísico? Y conducta de acuerdo a las pruebas, ¿sí? Entonces, si me muestra pruebas de bienestar fetal que no son adecuadas, no me voy a encarnizar con un manejo expectante en un feto que no está, que está comprometido, ¿sí? Porque seguramente le va a ir mucho mejor por fuera. Sí. La presencia de trabajo de parto. Entonces, el trabajo de parto es el punto final de la evolución natural de la RPM. Si yo tengo un trabajo de parto con RPM, siempre tengo que pensar, porque el trabajo de parto va a presentarse dependiendo de la edad gestacional. Entre más cercano al término, menos tiempo va a transcurrir para el inicio del trabajo de parto. Pero si a mí me llega una paciente con ruptura de 26 semanas y tiene trabajo de parto, digo, algo está pasando. Porque a esa edad gestacional se demora más en arrancar el trabajo de parto después de la ruptura y lo que puede estar de fondo o de trasfondo es un proceso infeccioso. ¿Sí? Bueno, la uteroinhibición. La uteroinhibición en ruptura está mandada a recoger. Es el mensaje que les quiero dejar acá. ¿Sí? Hay unas excepciones. Estoy en el rural más perdido del mundo, 4 horas de avión, no, 4 horas de avión es una exageración. 4 horas de chalupa, etc. Porque Colombia no es tan grande país, o sea, me ubiqué en un país realmente grande. Entonces, tengo que mandarla, estoy iniciando trabajo de parto, de pronto, ahí está. Pero después, olvídense que está contraindicado. ¿Por qué? Porque la actividad uterina es un reflejo de la infección y al utilizar uteroinhibición puedo enmascarar esa actividad uterina.
y puedo por ende enmascarar el proceso infeccioso de base. Y me retraso en el diagnóstico y recuerden que aquí hay un problema importante con la madre, ¿sí? Trasfondo, bueno, ya eso lo hablamos. La presencia de coriandonitis plantea la interrupción del embarazo en un plazo de 6 a 12 horas. Ese es otro mensaje de los tips que tienen que tener por ahí, que se les olvida. Si yo tengo un proceso infeccioso tipo coriandonitis, la conducta hasta este momento, ¿hoy qué es? ¿9? 10 de agosto del 2015 es parar el embarazo. No puedo pensar, es que tiene una neumonía, vamos a darle antibiótico. No, porque ponemos en riesgo la vida de la madre. Entonces, si me llega con 30 semanas y en el momento del ingreso tiene una coriandonitis con los criterios que mencionamos, clínico, hay que proceder a detener ese embarazo, el bebé para la unidad de recién nacido y usted se queda con la mamá manejándolo en un plazo de 6 a 12 horas. La mejor vía del parto para una coriandonitis es el parto vaginal. Manejo semana mayor a semana 34 a la semana 34-35. Este es como ya pasó la semana 34, no se beneficia porque hay una duración. Entonces uno tiene un rango más o menos de 2 a 3 días para actuar y terminar el embarazo. El 70% de estas pacientes van a tener trabajo de parto en 24 horas y el 90% en 72 horas, y esto es lo que trata de explicar y sostener la afirmación anterior, ¿sí? Usted tiene un tiempo para que la paciente arranque, bien sea con oxitocina o de forma espontánea, va a arrancar cuando es mayor a la semana 34. De hecho, en 24 horas, una paciente que tiene 34 o 5 semanas ya está arrancando sola, ¿sí? O sea, la naturaleza es algo. Cesárea en estos casos solamente si tiene una indicación obstétrica, pero no me pongan que la indicación es la RPM, eso no es indicación de cesárea. Que estaba con RPM hipodámico, eso sí es indicación de cesárea. RPM transverso, eso sí es indicación de cesárea. 5 cesáreas anteriores y RPM y 34.5, eso es indicación de cesárea. Porque la pregunta puede ser, ¿cuál es la indicación de cesárea de esta paciente? Y ahí comienzan a confundirse. El examen no se puede dejar confundir. Es para personas inteligentes. Por eso yo no soy capaz de responder ese examen. Digo ustedes. Uso profiláctico, ojo, del estreptococo betamolítico del grupo B. Hay que utilizar antibiótico en esta paciente. Apenas que tenga RPM, hay que utilizarlos en un aprendizaje positivo. Cuando tiene un recién nacido que ha sido afectado por una sepsis neonatal por el estreptococo, también. Cuando está colonizado 6 semanas previo al parto, también. Membrana rota por 16 a 18 horas, también. Y fiebre mayor a 38 grados durante el parto son las indicaciones de uso del antibiótico. ¿Sí? Manejo menor a la semana 34. ¿Qué hacemos con esa paciente? La hospitalizamos y pues lo que mejor sabemos hacer los médicos, reposo en cama, como el ejercicio médico de algo. El reposo mejora. Mentira. ¿Por qué la paciente tiene un reposo en cama? Porque la paciente tiene una salida permanente de líquido, necesita uno monitorizarla, ¿sí? Necesita disminuirle la actividad para que el parto no arranque. Entonces, casi siempre la hacemos hasta baño en cama, ¿sí? A esas pacientes, que ya no lo utilizamos. Apósito estéril y periné para monitorizar y mirar la característica del líquido. El líquido al principio es claro. Si el líquido cambia a un líquido meconiado a un líquido purulento fétido, tiene una coriandonitis. Y se nos olvida eso. Se nos olvida ver, o sea, la clínica se ha perdido. Control de signos maternos cada 6 a 8 horas. Si a mí me llega una paciente con ruptura prematura de membrana con 30 semanas y tiene 140 de frecuencia cardíaca, ya hace rato que se bajó del Transmilenio, pues la paciente tiene una taquicardia. Entonces, esa taquicardia puede ser la respuesta a una infección fetal que ya tiene una infección materna. Entonces, la curva de la frecuencia cardíaca fetal y la curva de la frecuencia cardíaca materna nos está hablando de coriandonitis. Evaluación periódica de la infección con laboratorio. Le pedimos un cuadro hemático día de por medio
si la dejamos en manejo expectante porque está por debajo de la semana 34. Le pedimos una PCR que como valor aislado no nos sirve, pero el aumento progresivo sí nos sirve. Entonces la señora llegó con 8 o 9 de PCR con un valor normal menor de 6, pero al día siguiente va en 15, al día siguiente va en 35. Esa paciente se está infectando y la PCR tiene una ventaja en RPM, y es que se adelanta a la infección clínica franca. Entonces, cuando ustedes van a tomar una decisión, dicen, hay que detener el embarazo. ¿Por qué? Porque la PCR va en aumento. No tiene que estar esperando a la señora séptica con presiones arteriales medias por debajo de 65, premortem, no. Oye, te estás demorando un poco en tomar la conducta. ¿Sí? Enfatizar en los signos vitales, la dinámica uterina que ya se las mencioné, la hipersensibilidad uterina que se las mencioné y el color de la amniorrea. Eso puede cambiar de una amniorrea clara a una amniorrea color pus. El color pus no existe, pero ustedes entienden. Interrupción del embarazo. ¿Cuándo debo detener el embarazo? Muerte fetal, obvio. ¿Sí? ¿Se me puede morir un niño con RPM? Sí, por varias causas. Por la sepsis, que no me di cuenta, por un desprendimiento prematuro de placenta normoincenta, y ahí tengo que desembarazar. Edad confirmada mayor de 35 semanas no tiene indicación. Incluso casi que les podría decir que mayor de 34 no tiene indicación de manejo expectante, porque el feto está maduro. Hacemos manejo expectante entre 24 y 34. Coriamnionitis clínica, ya se los había mencionado. Confirmación bioquímica de madurez pulmonar, que ya se las mencioné, y que no se recomienda esa confirmación bioquímica en fetos menores de 32 semanas, porque la mayoría están inmaduros. Entonces siempre es en feto mayor de 32. ¿Sí? Infección intraamniótica demostrada en feto entre 31 y 32 semanas. Si usted tiene una infección intraamniótica, que se la mencioné, en semana 31 y 32, o sea, colonización del líquido amniótico, debería interrumpir. Si tiene entre 30 semanas, a la semana 30, es donde nosotros podemos hacer el uso del manejo de antibióticos. Deterioro de la unidad fetoplacentaria y metrorragia que sugieran desprendimiento de placenta. Dentro del manejo expectante hay dos cosas, además del reposo, de la monitorización, de lo que he mencionado, es el uso de antibióticos, que ya lo han visto. ¿Qué hay de nuevo para el uso de antibióticos? Nada. Que prolonga el periodo de latencia de 4 a 7 días, eso es importante. O sea, si un feto tiene 27 semanas y pesa 1000 gramos, va a pesar 200 gramos más en una semana, y eso en un feto es muchísimo. Disminuye la morbilidad infecciosa materna. Ese es otro de los objetivos por los cuales, o sea, hay menos riesgo de infección materna cuando yo uso antibiótico en ese manejo expectante en un periodo que va más o menos de 7 a 10 días, paciente hospitalizada, que es corioamnionitis, y endometritis puerperal está disminuido. Disminuye el distrés respiratorio fetal, o sea, los fetos que usted les pone antibiótico tienen menos síndrome de dificultad del recién nacido, tienen menos sepsis neonatal, menos neumonía, menos hemorragia intraventricular y menos enterocolitis necrotizante. Uso de corticoides, mandado entre las semanas 24 y 34 en dosis única, igual que en parto pretérmino, una dosis de 12 miligramos inicialmente, y a las 24 horas debe utilizar la segunda dosis para completar 24 miligramos en 24 horas. ¿Sí? 12 miligramos con diferencias de 24 entre dosis y dosis. Intramuscular, la presentación de la ampolla viene por 4 miligramos cada ampollita. Disminuye lo mismo, menos dificultad respiratoria, menos enterocolitis necrotizante y menos hemorragia intraventricular. Esta es la edad en la cual vamos a recomendar. Ojo, la presencia de surfactante, que ya lo tenemos, el medicamento no le quita o no está indicado, no proscribe el uso de el corticoide. Esquema igual para parto pretérmino, que se lo había mencionado, y deben usarlo, que es un punto que teníamos duda y ahí lo encontré. Aunque ustedes crean que el parto va a ser antes de las 24 horas, porque está como un trabajo de parto, se debe usar, ¿sí? Porque el beneficio de los 12 miligramos inicial puede ser importante. En el antibiótico, lo que le quería comentar, normalmente nosotros hospitalizamos a la paciente y le damos 7 a 10 días de antibiótico oral. Ese antibiótico tiene una combinación de ampicilina y eritromicina, y la eritromicina siempre está presente porque está cubriendo gérmenes que no son tan frecuentes como el uroplasma, etc. ¿Sí? Y el estreptococo betamolítico del grupo B.
Pero en el antibiótico se ha encontrado, y tiene relevancia, y es que la paciente puede utilizar 2 días de antibiótico